me olvido. Cabeza de bollo. Gracias. Grabando. Ya, entonces estábamos diciendo eso. El validation split, validation data, fija la data de testeo. ¿Ya? ¿Por qué usamos el otro en general? Porque es más rápido. ¿Ya? Porque yo aquí antes de llegar acá tuve que haber tomado la data, la dividí como en dos grupos, entrenamiento y testeo, ¿cierto? A veces uno es flojo, llega y tira a la red, entonces no tengo esos dos grupos hechos. Bueno, uso validation split y ya, rápido. ¿Ya? Pero pueden haber problemas para poder compararlo. No necesariamente entre un modelo y otro modelo va a ser el mismo 10% de los datos. ¿Ya? Y eso tiene hartas implicancias, como les decía, sobre todo cuando uno trabaja con clases más desbalanceadas. En este caso, las clases están balanceadas. ¿Mm? Son 50 de clase 1, 50 de clase 2 y 50 de clase 3. Dataset completos, 150 puntos. El problema es cuando uno tiene muchos puntos de una clase, digamos 1000 puntos de clase A, 100 puntos de clase B. Y yo genero mi 10% para un modelo y da la mala suerte que lo sacó a lo mejor, generé 100 puntos de muestra y me generó 80 puntos de la clase minoritaria, que eran 100, y solo 20 puntos de la clase mayoritaria, que eran 1000 puntos. Entonces ese dataset cambió la estructura interna de las clases y el modelo va a aprender una cosa probablemente muy distinta. Y probablemente se va a caer bastante. Entonces, por eso lo que nosotros hacemos antes es trabajar la data, dividirla de una forma conveniente con el split, o muchas veces se hace el undersampling o el oversampling para poder balancear clases primero, ¿cierto? Todo parte del preprocesamiento. Y después yo genero estos datasets de entrenamiento y de testeo para poder, y lo inyecto directo en el modelo para hacer todas las corridas comparadas. ¿Ya? Ya. Entonces, esta cosa corre y una vez que termina de correr, el resultado, ¿se acuerdan esos vectores gigantes donde venían todas estas corridas, todas las épocas, se guardaban en un arreglo? ¿Ya? Se guardaba el loss, se guardaba el accuracy, o en este caso ahora vamos a agregar el validation loss y el validation accuracy, todo metido dentro de un arreglo, que se llamaba history. Entonces ese history del modelo, nosotros lo vamos a guardar en history callback, en esa variable. Entonces esto va a ser un arreglo porque va a guardar los histories de todos los modelos que están aquí en el for, de esos tres modelos que estamos probando. ¿Ya? Voy a ejecutar. Y corre 400 iteraciones. ¿Ya? Perfecto. Está corriendo. ¿Ya? Y bueno, para poder evaluar la calidad de esos modelos, nosotros después calculamos la precisión, el recall y el accuracy. ¿Ya? Voy a dejar ahí. Y hablamos de la microprecisión y la macroprecisión, me acuerdo, ¿cierto? Vamos a ver si termina con 400 iteraciones. Ahí terminó una. ¿Ya? Entonces, que el primer modelo, el que es más simple, el que tiene una sola capa, nos daba accuracy de 93%. Nos da, esta es la matriz de confusión. La matriz de confusión se calcula esta, en esta línea. ¿Ya? Donde yo lo único que tengo que hacer, bueno, obviamente llamar al método, ¿ya? Que está probablemente acá arriba. Tienen que hacer un import, ¿ya? De las métricas del scikit-learn. Y entonces ahí yo invoco esta matriz, el método que genera la matriz de confusión. ¿Ya? Y le tengo que pasar dos cosas nomás, obligatorias, ¿no? Y bueno, y las tres más la etiqueta. Le tengo que pasar el vector donde están las etiquetas reales, qué clase corresponde a cada registro en la realidad, qué predijo el modelo, y le tengo que decir qué etiquetas hay, 0, 1 o 2.
en este caso. Y con eso, esta función me genera esa matriz de confusión de texto. Está acá. ¿Cierto? Si mal no recuerdo, las columnas, ¿cierto? Es la realidad. O sea, y perdón, las filas es la realidad y las columnas son la predicción. Entonces, en este caso, el modelo predice que hay 26 puntos que son de clase 0 y en realidad habían 27 puntos de clase 0. ¿Okay? Eso es lo que uno, como lee esta matriz. Dice el modelo que hay 22, 23, 24, 26 puntos clase 1, pero en la realidad habían 23 puntos de clase 1. ¿Ya? Y habían 23 puntos de clase 2, lo que predijo, 23 puntos clase 2, pero en la realidad hay 25 puntos en la clase 2. ¿Ya? Y por eso tenemos una accuracy al 93%. ¿Ya? No sé si se acuerdan de la fórmula de la accuracy. La accuracy es la diagonal, si lo quieren ver así más mnemotécnicamente, es la diagonal dividido por el total de puntos que yo tengo. En el fondo, ¿cuánto le achunté? Si uno lo pone aquí en la calculadora, podríamos decir son 26 más 22 más 22 dividido por... Son 70. Ah, y son 75 puntos. ¿Cierto? Porque eso es lo que teníamos en nuestro dataset de testeo. Hicimos una división al 50% al principio. Y entonces, claro, nos da 0,93. ¿Okay? Entonces ese es el accuracy. Entonces está bien. Estamos bien. Entonces está, cuando queremos que la diagonal sea, nos gustaría que esta matriz sea diagonal, ¿cierto? Que hubieran puros ceros y puros elementos en la diagonal. Eso sería el clasificador perfecto. ¿Ya? Entonces, sigamos viendo. Es un pequeño repaso. Esto lo habíamos visto un poco más a la rápida, creo que vimos el final de la clase, ¿no? En este caso también tenemos una accuracy parecida, ¿ya? A pesar de que sí, se equivocó harto acá. Ya. Eso, y después tenemos esta función que calculan las precisiones, microprecisiones y micro recall y macro precisions y macro recall de cada clase. Esto Profe, normalmente uno lo calcula o se preocupa más de calcularlo cuando tiene más de dos clases. Cuando es más de clasificación binaria, uno suele tratar de ver esto. ¿Ya? Y también cuando uno tiene profe, clases desbalanceadas. ¿Ya? Cuando uno tiene problemas de clases muy desbalanceadas, un error súper común es que la gente que no sabe usa accuracy. ¿Okay? Y eso les va a generar, cuando uno tiene un clasificador trabajando con clases muy desbalanceadas y no le hizo ningún tipo de preprocesamiento antes a los datos para balancear el dataset, etc., en los clasificadores les van a dar accuracy súper alto, 93%, etcétera, porque lo que va a ocurrir, y lo que suele ocurrir, es que esta matriz va a tener solamente 2 por 2, ¿cierto? Y en una diagonal, en el espacio sobre todo de la clase mayoritaria, esto va a ser muy alto, va a ser muy cercano a 100%. Y en este otro caso, de la clase minoritaria, problemas altamente desbalanceados, esto va a ser muy malo. ¿Ok? Pero la accuracy se mide como la diagonal dividido por el total. Entonces, como el total es la clase mayoritaria, se come a la minoritaria, ese que sea muy malo en la clasificación del minoritario pasa desapercibido para accuracy. ¿Ok? Entonces, es típico ver de gente que no sabe, eh, que trabajan con clases desbalanceadas, que la gran mayoría de problemas empresariales son desbalanceados, que los miden con accuracy. Y dicen, y llegan así súper orgullosos a la reunión. Sí, mi modelo da 93%, 95%, 87%.
Y cuando uno mira bien, se da cuenta que, claro, el modelo lo está haciendo pésimo para detectar esa clase minoritaria que es la que yo realmente, donde está el desafío. Pero Cura sí lo esconde. ¿Ya? ¿Sí, Marisol? Profe, a clases desbalanceadas se refiere que hay muy pocos ejemplos de una clase. Sí, sí, ¿Y qué se hace, exactamente. qué podemos hacer en ese caso si tenemos una base así? En ese caso se tienen que trabajar, en el preprocesamiento se tienen que trabajar los datos. Mira, a ver si me pesco Pero aquí. trabajarlos como. Ahora voy a tratar de dibujar, te voy a tratar de explicar. Eso. Dame un segundo. Se me cayó la tablet. A ver si está dibujando ahora. Un segundito. Y ahora sí funciona. Ahora sí. Perdón. Digamos, un problema muy desbalanceado, por ejemplo, son las fugas de cliente. ¿Ya? La gran mayoría van a ser clientes y tú vas a tener algunos puntitos por acá que se fugan mes a mes, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente para poder trabajar este problema? Es preprocesar los datos. Preprocesar. ¿Y cómo se Entonces, preprocesa? Hay dos maneras fundamentales de preprocesar los datos para trabajar el problema se llama el problema de la rareza, porque esto es raro, ¿ok? Y que sea raro provoca clases muy pequeñas y que hayan dos clases desbalanceadas, ¿cierto? Una que es muy grande y otra que es muy chica. Entonces, la primera forma es el undersampling y la segunda forma es el oversampling. ¿Ok? Probablemente en la tarea van a tener que usar alguna de estas, ¿ya? En el undersampling, como el nombre lo indica, lo que uno quiere es, uno reduce la muestra. ¿Qué es lo que hago? Mira, si aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 puntos, entonces yo genero un nuevo dataset con undersampling, undersampleado, ¿no? Que va a tener estos 5 puntos, digamos, y me voy a seleccionar otros 5 puntos. En este caso está undersampleado al 50%, ¿cierto? 50-50. Entonces, generé un dataset falso, artificial, ¿cierto? Que está perfectamente balanceado. Y este dataset es el que yo voy a usar para entrenar. ¿Ok? Por supuesto, para poder entrenar voy a tener que hacer el típico 80-20, ¿cierto? Entonces voy a tomar los datos y voy a usar tal vez estos de aquí para entrenar y este otro para testear, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tiene esto? Que cuando realmente uno tiene una clase muy pequeñita y hace un undersampling al 50, incluso un poco más grande, pero si es muy pequeñita, me voy a quedar con muy poquitos datos. ¿Ya? Muy poquitos datos. Y eso en particular a las redes neuronales le pega fuerte, porque la red neuronal se comporta mejor con más data. ¿Ya? Ese es un mecanismo. Y el otro mecanismo es. El otro mecanismo es el oversampling. ¿Ok? Tenemos la clase mayoritaria. ¿Ok? Y entonces en el oversampling, hay un método, por ejemplo, hay varios métodos. Hay uno el que más me gusta a mí que se llama Somote. Yo le digo Somote, Smote. ¿Okay? Smote. Es una técnica. ¿Okay? Y esta lo que hace es generar muestras sintéticas a partir de la data que tiene. Y lo que busca es inflar el dataset, lo hace crecer. Pero, ¿qué es lo que hace crecer? Hace crecer
la clase minoritaria. ¿Ok? Entonces, si mi clase, por ejemplo, en este caso, los puntitos, la clase mayoritaria, estos son 1000 puntos, y mis X son 100 puntos, y yo lo que yo quisiera hacer es aplicar esta técnica SumOut para generar un nuevo dataset que esté balanceado, que tenga 1000 puntos de los redonditos y 1000 puntos de los cruces. Y para eso sirve esto. ¿Cierto? Entonces genero 900 puntos sintéticos que se los agrego a estos 100 y me va a quedar un nuevo dataset con 1000 puntos de los redonditos y 1000 puntos de las X, donde 900 son falsos, los inventé. ¿Los inventé cómo? Bueno, con esta técnica, esta es una. Y Somod funciona como con los cabecinos más cercanos. ¿Ah? Toma este punto, mala elección de símbolo, toma ese punto, tira una recta, y si estoy escogiendo dos vecinos cercanos, y promedia los valores de eso, y genera un punto aquí en el medio. Si estoy tomando tres vecinos cercanos, toma S, y promedia las componentes y tal vez me va a dar un punto por aquí. Y así va generando puntos así sintéticamente allí adentro. Esas son las dos técnicas que uno tiene por antonomasia, ¿cierto? Para poder preprocesar dataset de clases desbalanceadas. ¿Sí? Perdona, Diego, te tengo hace rato ahí. Pregunta nomás. Sí, bueno, ahora me surgió otra pregunta que si existe como un método ahí mismo en TensorFlow en Keras para oversamplear o undersamplear. Están en el scikit-learn y hay una librería especial para poder hacer. Lo que uno hace en el, en los métodos de entrenamiento de la red, más bien es trabajar los tamaños de los datasets que entran, pero sin tocar la estructura de clases. ¿Ok? No el método feed o el compile o cualquier método de la misma red de Keras no toca la estructura interna de las clases, no la oversamplea ni la undersamplea. ¿Ok? Ah, ya. Y bueno, la duda que tenía antes era, ¿qué me indica el recall? Que está como dentro de los parámetros de la accuracy y el loss. Buena pregunta, súper buena pregunta, mira. Voy a dibujar por aquí. Vamos a dibujar por aquí. ¿Ok? Hay un monito. Tenemos, bueno, pongámoslo así. ¿Ok? ¿Ya? Supongamos que esta es la clase objetivo, ¿cierto? Esta es una clase en la positiva, ¿cierto? Clase más, esta es mi clase. Tengo un problema binario, ¿ok? Y yo tiro una red neuronal, un supervector, lo que sea, y va a hacer una clasificación, va a generar un grupo, va a decir, esto que está aquí es la predicción, esto va a ser la clase positiva, ¿cierto? Obviamente se equivocó, o sea, tiene error, aquí metió algo de ruido, ¿cierto? Entonces el recall es esta red neuronal o en general el modelo que yo corra, modelo. ¿Cuánto de la clase que yo llamo positiva, del fenómeno que quiero detectar, realmente detecto? Eso es el recall. ¿Ya? En este caso, si mi clase positiva son los puntitos ¿cierto? Opacos, los circulitos, en este caso el algoritmo estaría detectando 3. ¿De cuánto? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3 de 11. Ese es el recall. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? Menos del 30% en este caso. ¿Sí? Y la precisión también se ¿Cuál puede es la medir. diferencia con el accuracy? Mira, ahora te lo voy a mostrar. La precisión es la precisión es dentro de la clusterización
3 de 5. Le achuntó a 3 de 5 puntos. Esa es la precisión. Y era que ahora sí. Cuando tú tenés clases binarias, ¿cierto? No lo vaya a notar mucho porque, pero cuando tenéis más clases, sí se nota. El accuracy es a cuánto realmente la achuntó por ejemplo, en este caso, le está achuntando a 3 de 1, 2, de 11, a 3 de 11 en la clase positiva y le está achuntando a 2, no, ni siquiera, le está achuntando 1, 2, 3, 4, a 4 de 6 en la clase negativa. Es cuánto le achunta de cada clase, del total de puntos que tiene, ¿ah? en la muestra. Básicamente eso es. Entonces, en este caso te va a quedar 4, 5, 6, 7. Te va a quedar 7 sobre mi total, 17 puntos. Es el universo, los 17 puntos y cuántos están realmente positivos de la clase positiva y cuál es negativo. Que yo, como es una clase binaria, yo puedo interpretar esto como que el modelo dijo que estos son los negativos. ¿Okay? Si no me estoy equivocando. ¿Ya? ¿Qué me falta? Constanza. Sí, profe, yo tenía una duda con el oversampling, es que como, ¿qué tan conveniente es hacerlo? Por ejemplo, en el ejemplo que dio de pasar de 100, sumarle 900 y llegar a los 1000, como igual es poca, sigue siendo poca data para generar data sintética, ¿o no? Eh, la verdad que no, ese no es un problema. Porque tú puedes generar 3000 puntos si quieres. O sea, yo podría invertir la estructura de las clases. Yo podría decir, ok, tengo de de la clase mayoritaria A, digamos, yo tengo 1000 puntos. De la clase minoritaria B, tengo solamente 100 puntos. Y después yo puedo crear de la clase A, lo dejo fijo en 1000, pero en la B le pongo 2900 puntos más. Y voy a tener 3000 puntos. Y mi dataset nuevo va a tener 4000 puntos. Yo puedo hacer eso. Entonces no hay una restricción respecto de cuántos puntos sintéticos tú vas a generar. ¿Ok? Pero sí se generan dos problemas. ¿Sí? Se generan dos problemas. Uno tiene que ver con que realmente, cuando uno habla de data chica, este data iris, o estos datos que estamos usando en general para estos Python que yo tengo, los primeros al menos, que puse data no tan grande para poder mostrar las ejecuciones en la pantalla y los podamos correr. Pero lo que sí ocurre normalmente con una base de datos de fuga es que esto estamos hablando de multipliquémoslo por 10 en cantidad. O sea, el problema de las fugas en una base de clientes de 1 millón de clientes. En telco es como el 2%, ¿cierto? 1 millón de clientes, entonces serían como 20.000 clientes, 25.000 clientes que se fugan al mes. Entonces, hacer un oversampling al 50-50 del millón, ¿cierto? Me mata completamente, me estaría generando un dataset como de 2 millones de clientes, aunque son probablemente como 900.000 que son falsos. Entonces, esa red neuronal va a ser horriblemente pesada de correr. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente uno usa es un híbrido. Cuando es data de verdad, data grande, uno hace un undersampling primero y después hace un oversampling. ¿Sí? Y eso está bien, uno puede combinar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hay que estudiar muy bien la estructura de los datos y ahí es donde uno típicamente hace más de un experimento para poder correr los modelos y que sean más o menos estadísticamente robustos. Y ahí uno de repente puede usar algo más tipo crossval. ¿Ya?
Ahora, eso se demora infinitamente más en correr que los ejemplos que tengo acá. ¿Ya? Sí, René. Sí, bueno, no sé si tiene mucho sentido lo que voy a preguntar, pero ¿qué pasa si cuando uno hace un oversampling se desbalancea, por ejemplo, algunas categorías? Puede producir desbalance también, ¿o no? O sea, tratando de balancear, No, no, no. Si, ¿no? se te genera eso, es que lo hicimos mal. Por ejemplo, en este caso yo cambié la estructura de las clases, ¿cierto? La clase mayoritaria ahora es minoritaria. Este efecto, por ejemplo, no es deseable. Lo que uno normalmente intenta hacer es a lo más llevar la minoritaria al 50%. ¿Ok? Eso, si tengo varias clases, que también puede darse, por ejemplo, en el problema del triage, cuando uno va al hospital y los hospitales tienen 5 niveles de atención, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 y 5. Este nivel es gente que no puede esperar, nada, no espera. Porque vienen sangrando, les dieron un cuchillazo, les dispararon, lo atropellaron en la calle. No pueden esperar, tienen que entrar a atención. Este porcentaje es menos del 1%, digamos que anda por el 0,5% de las transacciones de los pacientes que llegan. Eso. ¿Ya? Es muy poquito, es muy desbalanceado. Estos que están acá es gente que viene mal, pero puede esperar algo, 45 minutos, puede esperar un momento. Entonces digamos que esto anda por 1 o 2%. Entonces, en total estos serán 2%, ¿ya? Y el resto es el 97 o 98% restante de la base de datos. Gente que puede esperar. Entonces, en este caso, también uno aplica típicamente oversampling y undersampling para poder trabajar esta base de datos, ¿ya? Pero lo que normalmente uno intenta hacer es mantener las características o las proporciones entre las clases, ¿ya? Digamos, esto yo lo puedo hacer crecer o lo puedo achicar, ¿cierto? Para que sea más o menos el 40% de la base de datos. Esto que está aquí yo lo puedo llevar ¿cuánto? 4, que en total me den 50, esto podría ser 35 y esto podría ser 25%. ¿Ya? Y así yo genero un dataset de entrenamiento que por lo menos mantiene la proporción de que esta clase es más pequeña que esta y que está más pequeña que esta. Uno podría decir, pero 40% sí es discutible. Claro, pero lo que pasa es que esto es para entrenar. No, tienen que recordar eso. Entrenar. ¿Ok? Es para entrenar. Es para ajustar los omega. O para ajustar cualquier parámetro que tenga una red, para poder que ese cerebrito aprenda los patrones. Entonces se los necesito presentar en una cantidad razonable y necesito presentarle contraejemplos en una cantidad razonable. Una vez que se entrenó, ¿ok? Entonces yo tengo mi dataset de testeo, que ese sí tiene que ser tiene que mantener las proporciones originales. ¿Ok? En otras partes le llaman, aquí se van a enredar un poco con el lenguaje, en otras partes está este test, a este le llaman validación. Es que ahí me mata un poco el cómo usaron el lenguaje en Keras y respecto del lenguaje tradicional del área. ¿Okay? En data Science ustedes tienen un dataset, ¿ok? Y el dataset se divide en train, test y validation. Acá en Keras, validation lo usan como esto. ¿Okay? Y eso mata un poco, enreda las cosas. ¿Okay? Efectivamente, el testeo nunca lo ha visto y eso está bien, así tiene que ser. Pero este testeo del entrenamiento mantiene las proporciones del dataset de entrenamiento. ¿Ok? Una vez que terminó de aprender, entonces yo salgo y tomo un dataset que nunca vio, pero ese dataset es la data original. Representa
estos puntos de manera original. O sea, si estoy trabajando con la data de triage, va a tener 0,5% de clase 1, 1 o 2% de clase 2, y el resto de las clases va a ser cerca del 98%. Y ahí lo voy a evaluar, la validación. ¿Ok? Entonces, ese es el tema importante que tienen que tener en cuenta, que al final, para validar el algoritmo, la supervector, independiente, no aplica solo a redes neuronales, aplica para todo. Uno, para el entrenamiento, hace ciertos artilugios esotéricos con el preprocesamiento, con la data, escalamiento y otras cosas más. Y después uno intenta evaluarlo con la data como viene, cruda, lo más cercana a la realidad. Porque el modelo en producción va a estar operando ahí, en ese tipo de situaciones. Entonces yo quiero ver si ese aprendizaje realmente llega o es traspasable o transferible a la data real, como viene en producción. Si se cae acá, entonces tengo problemas y entonces tengo que volver acá. Y tengo que cambiar tal vez mi forma de oversamplear o de undersamplear para poder entrenarlo de una mejor forma. ¿Ya? Entonces, ojo con este vocabulario. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia? Que tiene una red neuronal y que tiene... Cuando yo le busco alguna interpretación a por qué pusieron val accuracy o validation set en Keras, es porque efectivamente ustedes podrían tomar este dataset armado con las condiciones originales del problema y meterlo acá directamente. ¿Ok? Y se saltan este. Uno lo puede hacer. ¿Ya? Entonces, por eso yo sospecho que fue la idea de ponerle validation accuracy en vez de training accuracy o de testing accuracy. ¿Ok? Ustedes pueden perfectamente mantener el dataset con las características originales y inyectarlo en el método que corresponde. Y eso no está malo. ¿Ok? No. Lo que sí les va a dar probablemente un performance mucho menor que si hicieran train y test de esta forma. Probablemente. Y probablemente entonces, como esta libertad de hacer esto existe en las redes neuronales y en muchas otras métodos y algoritmos de clasificación, no está esta cantidad de flexibilidad. Van a tener que tener ojo cuando lo entrenen los otros modelos para que los resultados de esos otros modelos sean comparables a estos resultados de la red. ¿Ok? Eso. No sé si hay otra pregunta. ¿Duda? Muy buenas las preguntas, chiquillos. Espero que les haya quedado, que mi explicación haya sido lo suficientemente buena para que quede claro. Ojalá. Em, ya, entonces estábamos viendo eso, vimos los recall, las matrices de confusión más bonitas que estaban acá. Estas matrices de confusión solamente están contando aquí proporciones. Estas son frecuencias. Y lo que casi se calcula como métrica es el accuracy, ¿no? 94%. Okay. Ya, y ahora vamos a la parte que me interesa más de hoy, que es que calculemos los dos gráficos, los de accuracy versus loss, donde nosotros podemos ver el sobreajuste. ¿Okay? Y para eso vamos a usar el vector de la historia. ¿Ya? ¿Cierto? Si nosotros imprimimos esta variable, podemos ver que tenemos el nombre del modelo y después tenemos estos objetos TensorFlow, Engine. Bueno, ahí nosotros podemos sacar todas las métricas que generamos en el entrenamiento. Pueden ver acá, por ejemplo, si queremos ir a accuracy, pongo el nombre del modelo, espacio 0, accuracy. Si quiero el loss, ahí está el loss. ¿Okay?
en el Vallos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, estos vectores son los que nosotros vamos a procesar aquí y los vamos a graficar. ¿Sí? Entonces, para eso hacemos con este código chiquitito. ¿Sí? Yo aquí saco del diccionario donde están los resultados, lo que voy a sacar es el nombre del modelo. ¿Ya? Entonces voy a generar una curva por cada modelo, el modelo 1, el 2 y el 3. Esas tres arquitecturas ya las entrené. Y voy a, por ejemplo, graficar los validation accuracy y los validation loss. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden ver en el modelo 1, que es el más simple, es la línea roja. El modelo 2 es el que tiene dos capas, es la línea azul. Y el modelo 3, la línea morada, que ese es el más complejo, ¿ya? El que tiene más parámetros, por decirlo. Tiene tres capas. Y abajo podemos ver las pérdidas, ¿ya? Cómo fue aprendiendo los modelos versus épocas. En el eje X están las épocas. Y a esto le dimos 400 épocas de entrenamiento. Entonces, ustedes pueden ver acá, en la época 0, el modelo 1 partió mejor que todos los otros y fue convergiendo de a poquito, ¿cierto? Hasta acá, sobre 90%, 94, 95%, no sé, ahí está. ¿Sí? El modelo 3 convergió también y por aquí, por la época 200, si se fijan, da más que los otros dos modelos. ¿Sí? Y el modelo azul, el modelo 2, línea azul, también converge. Todos más o menos, digamos, sobre la época 150. Voy a matar ahora sí. Sobre la época 150, más o menos, todos ya convergieron. ¿Ah? Ahí se ve que están todos súper arriba, cerca de 90% de accuracy, ¿cierto? Entonces uno puede decir, mira, época 150, 200, por aquí podría ser un buen punto de corte. ¿Ya? Pero no podemos quedarnos solo con eso, hay que irse a mirar las pérdidas del entrenamiento. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo nos fue. ¿Ya? En el modelo 1, ustedes ven la línea roja, siempre el loss, ¿cierto? El error del entrenamiento va siempre decreciendo. O sea que a pesar de que yo llegué a un muy buen accuracy y no me muevo de allí, bueno, sigo aprendiendo algo, siempre los omegas se siguen ajustando y voy reduciendo cada vez más el error. En el modelo 2, claro, decrece, pero de pronto, por ahí por la época 200, donde dijimos, algo empieza a pasar, empieza a haber una especie de oscilación, uno empieza a ver un comportamiento raro, y ahí empieza a subir, empieza a crecer. Hay un punto mínimo de mejora del error, y luego el error empieza a crecer. Lo mismo pasa con el modelo 3, que es el más complejo de todo. Si ustedes se fijan, converge o su error baja muy rápido, llega a la época 150 y uno empieza a ver esa oscilación en el loss, ¿cierto? Recuerden que esto está el Stochastic Gradient Descent por detrás, encontrando el mínimo, y llega un punto donde ya empieza a iterar en torno a ese mínimo error, y eso provoca que me acerco un poco, pero después mi error empeora un poco. Me acerco un poco, pero después empeora un poco. Eso se nota en esas oscilaciones. Pero después nos empieza a ir peor porque a medida que pasan las épocas, el error sobre ese dataset de validación empieza a crecer. Y empieza a crecer mucho y muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que uno ve acá? Cuando llego al mínimo, en el error, ese debiera ser el sweet spot para poder parar el entrenamiento. ¿Ok? En el caso del modelo 3, uno podría decir que en 150 debiéramos parar. En 200 ya probablemente ya está sobreajustado, ya nos pasamos de la línea. ¿Okay? El modelo 1 es el único que siempre, hasta la época 400, sigue bajando.
Entonces a ese modelo nosotros le podríamos dar muchas más épocas y no se estaría sobreajustando. Si se fijan, la curva es súper suave. ¿M? Entonces tiene espacio de mejora. Y el modelo 1, el modelo 2, perdón, que es la línea azul, también baja, 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 pero llega por ahí por la época 200, 300, empieza a empeorar su error. Ese es el punto donde se me empieza a sobreajustar. ¿Ya? Entonces, el modelo 3. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en estos gráficos? Y siempre hay que tenerlo muy presente. Cuando ustedes entren en redes, tienen que graficar estas dos cosas. Sobre todo la curva de abajo, ¿verdad? Los loss, las pérdidas. Porque tienen que encontrar ese punto mínimo de pérdida para hasta ahí llegar en el entrenamiento. No se pasen, no se pueden pasar hasta acá y decir, ah, mi modelo final es este que está acá. Porque ese modelo está muy sobreajustado. Y el sobreajuste tiene básicamente dos variables que lo hacen que aparezca. ¿Ok? En el caso de las redes, es en general cuando los modelos son muy complejos, ¿ya? Cuando yo agrego ecuaciones, digamos, a los modelos, a cualquier modelo en general, es mucho más fácil que se sobreajuste. De hecho, en los lenguajes de redes neuronales, mientras más capas y más neuronas le ponga el modelo, va a ser mucho más fácil y rápido que se sobreajuste. Entonces, tienen que tener ojo con eso. Y aquí lo pueden ver súper bien. El modelo más simple, una capa, es mucho más suave. El que siguiente, dos capas, el modelo 2, se sobreajusta en la 300, pero el modelo más complejo se sobreajusta en la 150 más o menos. Entonces, la complejidad del modelo afecta rápidamente al sobreajuste. Está directamente relacionado. Y lo segundo, en las redes neuronales, el número de épocas también tiene harto que decir respecto del sobreajuste. Si yo dejo un modelo que eventualmente es suave, como esta línea, el modelo 1, pero lo dejo 3000 épocas, 4000 épocas, en algún momento se va a empezar a sobreajustar igualmente. ¿Ya? Entonces también hay que tener ojo con eso, y para eso uno hace estos gráficos, para poder parar en alguna zona donde estamos seguros que no hay sobreajuste. ¿Ya? Entonces esas dos cosas son importantes. Y después tenemos el tema de la tasa de aprendizaje. ¿Sí? La tasa de aprendizaje hace que estas líneas puedan converger más o menos rápido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el modelo 3, que es el más complejo, si a mí me gusta ese modelo, yo creo que lo está haciendo mejor que otras cosas, porque tiene una accuracy mejor, mira, aquí de la 200 para adelante igual se comporta mejor que los otros modelos, pero ya estoy fijo en esa arquitectura, tengo 3 capas, esa es la complejidad que tiene. Entonces, lo que yo puedo hacer es jugar con la tasa de aprendizaje. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Usamos una tasa de aprendizaje más chiquita para que converja más suave, más lento, ¿cierto? Para darle un tiempo mayor de entrenamiento, de poder mover los omega y bajar más suave el error. ¿Ya? ¿Ok? Acá voy a hacer lo mismo, pero ahora aquí voy a graficar cada modelo con todas sus métricas. Por ejemplo, aquí voy a graficar el modelo 2, voy a graficar el accuracy normal del entrenamiento y el accuracy de la evaluación. ¿Ok? Entonces las puedo comparar. Y ustedes pueden ver, el modelo 2 tiene su curva de accuracy de entrenamiento, que es la azul, que siempre va creciendo. ¿Ya? Y llega hasta 1 en el entrenamiento. O sea, se aprendió de memoria esa data. Si vemos el error del entrenamiento, podemos ver que efectivamente ahí, a partir del 310, no sé, 300, empezó a crecer. O sea, ahí se empezó a sobreajustar y tiene sentido porque más o menos por ahí llega al 100%. ¿Okay? Entonces debiéramos parar esto en 300, eso ya lo habíamos visto antes. ¿Sí? Debiéramos parar por aquí por 300. ¿Okay? Y hubiera sido una accuracy cercano a 1, pero no 1. Y ese modelo entrenado, al yo aplicárselo a la data de testeo, ¿cierto? De validación, perdón, me da buenos números y inferiores al entrenamiento. Esto de aquí es normal, es súper razonable que me dé mejores accuracies o
incluso menores errores en el entrenamiento que sobre la data de testeo que nunca vio para poder ajustar los pesos. ¿Ok? Eso es súper razonable. ¿Ya? Así que esto que está aquí, que la línea roja esté bajo la línea azul, ¿ya? Bajo el entrenamiento, es normal. ¿Ya? Y es lo que uno esperaría, es que ojalá crezca, siempre vaya creciendo y luego se mantenga asintótica, no que baje. ¿Ok? Entonces yo viendo, voy para acá, veo cómo está el error, siempre fue decreciendo. Ah, perfecto, ese modelo no se sobreajustó sobre la validación, que esta era la línea que había arriba, pero sí se sobreajustó en el entrenamiento. ¿Ya? Aquí cuesta verlo, ¿ah? Pero acá arriba, si uno mira, empieza por ahí por el 200, la época 200, y la accuracy de validación empieza a bajar, ¿sí? A pesar de que el accuracy del entrenamiento sube. Entonces yo podría sospechar que tal vez debiera cortar incluso en 180, ¿ya? Por ahí 180, 190. Yo por ahí podría parar el entrenamiento. Vamos abajo. Claro, estoy en una zona que sigue, que no está sobreajustado. Por ahí por la 200 empieza a ocurrir cosas raras con el error. Sí, lo siento, pero empieza a subir por ahí por la 250. Entonces yo podría aquí escoger entre 180 y 250 para poder parar ese entrenamiento. ¿Ve? Veamos el modelo más simple. El modelo 1, que era el que no estaba sobreajustado. Como estos gráficos. Maravilloso. Súper bonito. ¿Ya? Las curvas bajan, ¿sí? Monotonamente decrecientes. Y no hay ningún sobreajuste en ningún tramo del aprendizaje. O sea, yo podría darle más épocas a esto para que aprenda, pero la verdad que no tiene tanto sentido porque aquí, cuando vemos el accuracy, que es nuestra métrica más importante, porque es una métrica de clasificación, llega pasando la época 180, no se mueve. O sea, queda fijo ya como el 97% en el entrenamiento y fijo el 94% por ahí en la evaluación. ¿Ya? Entonces yo podría decir que en la 180, 200 por ahí paro. No sigo con este modelo. No lo voy a hacer mucho mejor. ¿Ya? A pesar de que bajé el error. No estoy clasificando mejor. Y el modelo más complejo es el 3. Veamos cómo está. Que está súper sobreajustado. Claro, asqueroso. ¿Cierto? Este modelo rápido, por aquí por el 150, 200, entre el 200 y el 250, no sé, en algún punto ahí entre medio, ya se empieza a bajar el performance, empieza a bajar el error. ¿Ya? A pesar de que en el testeo sigue decreciendo. Ya, ahí están llevándolos a comer. Perdón. Entonces yo podría decidir parar mi entrenamiento por aquí por el 150. 150 épocas y paro mi entrenamiento. No lo sigo. ¿Ya? Ahora uno podría voy a uno podría aumentar estos numeritos y esto se va a demorar un poco. Voy a hacer un truco. ¿Okay? Voy a hacer un truco, este se lo voy a explicar en la próxima clase. Ese batch size, para que termine rápido. Voy a ir a terminar en un minuto. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? Voy a ejecutar las hartas épocas para que vean cómo se comportan estos gráficos. Ya sé cuánta pila tiene. Ahí está mi hijo. ¿Tiene? Adiós.
Va a quedar para la posteridad en el video. Se demora un montón. Sí, se demora mucho más mi computador que el servidor. Es demasiado. Demasiado. A ver. Mierda, no. Aquí. Parará. Vamos a dejarlo correr un poquito. Se debería demorar un minuto. Más o menos. Vamos a ver los CPUs. Ujú. Tengo una pequeña curiosidad. Voy a entrar a lo mismo, pero en mi servidor. ¿Ok? Porque ahora lo estoy corriendo directo de mi notebook. Pero quiero ver cómo anda en el server. ¿Ok? Debería andar más rápido. Ahí se cayó algo. Ah, no está instalado eso. Acepción al kernel. Sí. Como pueden notar, los CPU están pero bien sobrecargados. Está, y es una red chica, o sea, esta no es una red muy compleja, ni una de las arquitecturas que puse, ¿cierto? Porque la data además que tenemos es chiquitita, son 150 puntos y estamos entrenando sobre la mitad. Pero a pesar de todo, es un proceso relativamente pesado, no es algo eh, liviano. O sea, si corriéramos una Super Vector u otro modelo, es mucho más liviano que esto. ¿Ya? Entonces, es un tema importante que hay que considerar cuando corran las redes, el tema de la complejidad y dónde lo van a correr, ¿no? Si lo van a correr en sus computadores de la casa. em, Profe, ¿cómo ve esa ventana del lado? ¿Cuál? ¿Está? ¿Sí? Con Activity Monitor. Tú escribes, pones la lupa y escribes Activity Monitor. Monitor de actividad. Ejecutas ahí y aquí tú apretas aquí en los CPU. ¿Ya? Y ahí se te va a abrir esta ventana. Tú apretas aquí, se abre eso. Para Windows hay algo parecido, profe. Sí, en Windows había algo parecido en el System Monitor de sistema, creo que se llamaba, en Windows 98 o Windows 2000. No uso Windows hace como 20 años, cabrón.
Sorry. En serio. Se notó, profe. Sorry. Miren, en Linux hay un mecanismo que es el htop. Y ese también es bonito. Ustedes lo pueden instalar. Creo que está para Windows también. Es una aplicación liviana que se corre en texto. Esto está en cualquier server, ¿ah? En general. Y ahí están los CPU. ¿Ah? Ahí arriba. Del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí está la carga de los CPU. Y aquí están todos los procesos que se están corriendo en el computador, etc. Entonces, esa es otra forma. Yo normalmente abro esa. Habría ahora esto que es más gráfico para que ustedes lo puedan ver en la clase. Pero normalmente corro esa de texto que es mucho más liviana. Entonces tampoco me consume tantos recursos de la máquina. ¿Ya? Ahí terminó. Ahí pueden ver cómo se fueron los CPU, ya bajó la actividad. Entonces ahí sí terminó. Miren. Guácala. Ustedes no quieren esto. Esa situación no la quieren. Ese modelo uno lo descarta. ¿Ya? Sí, este tampoco, a la época 400 tampoco me sirve mucho. Época 400, época 500, perdón. 500. Y este sí está mejor. Le dimos 100 más y sigue suavecito mejorando en el entrenamiento. Incluso aquí mejoró en el accuracy. Un poquito. Ya, chiquillos, lo voy a dejar hasta acá. En la próxima clase vamos a cambiar de dataset a esta otra data Congress. ¿Okay? Y vamos a hacer todos estos procesos de una vez. ¿Okay? Ya vamos a preprocesar la data un poco. ¿Ya? Este data sí tiene muchas más columnas, son 17 columnas si mal no recuerdo. ¿Ya? Hay varios mecanismos para preprocesarla y vamos a jugar con esta arquitectura. Con la misma función que teníamos antes, vamos a generar estas dos arquitecturas y vamos a probar todos estos grafiquitos y vamos a ver cómo se comporta. ¿Ok? Así que, si alguien quiere adelantar, los invito a abrir el Python y debieran poder ejecutar menos el completo y entender de qué se trata. ¿Ya? Nos vemos. Vamos a quedar ahí. Profesor, Si tienen preguntas, me quedo acá. Sí. parece que alguien levantó la mano.